Excelentísimos señores embajadores, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa, la tribuna abierta, plural e independiente que organizamos con la colaboración y el patrocinio de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Gratitud y bienvenida especialmente dirigidos al general Michel Aoun, ex primer ministro del Líbano, que es nuestro ponente invitado de esta mañana. Permítanme un breve apunte sobre la intensa y dilatada trayectoria personal y profesional del general. Cabe mencionar, en primer lugar, su pertenencia a la comunidad cristiana de Líbano, en cuya capital, Beirut, y concretamente en uno de los barrios del sur de la ciudad, nació en 1935. Su formación militar en la rama de artillería se completó con diversos estudios en Francia y Estados Unidos, y su trayectoria discurrió durante muchos años vinculada exclusivamente a la milicia, hasta que en septiembre de 1988 el presidente saliente Gemayel lo designó primer ministro y encargado además de diversas carteras y de la jefatura de las Fuerzas Armadas. Poco más de 2 años después, a causa de la invasión siria, el general se vio forzado a abandonar el gobierno y su país para permanecer durante muchos años en Francia, hasta que a principios del año 2005 volvió a su país, y desde ese mismo año el general es miembro del Parlamento libanés y actualmente encabeza el Partido Patriótico Libre y el Bloque por el Cambio y la Reforma, al que están adscritos 21 diputados. Monsieur le Général, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros hoy. Nos felicitamos de poder hablar de un envite, de una situación compleja en el Oriente Medio. Y Líbano tiene un papel esencial. Es un placer, mi general, de tenerle con nosotros hoy. Y tiene usted la palabra en este foro ahora. Bonjour, mesdames. Buenos días, señoras y caballeros. Estoy encantado de estar con ustedes esta mañana para hablar de Oriente Medio. Ahí es donde se encuentra Líbano y es nuestro espacio vital. Improvisar sobre Oriente Medio es algo imposible. Pero hablar de una historia vivida de Oriente Medio, esto sí que es fácil, ya que desde su creación, desde la creación de Israel, yo era adolescente y me interesó mucho este problema y puedo hablar de este tema sin utilizar documentos, pero siempre me referiré a documentos. Usted ha hablado de hablar de soluciones en Oriente Medio sin saber cuál es la situación actual es imposible. Hablar de lo que ocurre hoy sin saber cómo empezó la crisis, pues es imposible. Es muy largo hablar de toda la historia y voy a intentar ser breve y resumir toda esta situación. Y luego estoy a su disposición para responder a sus preguntas. Seguramente les interesan muchos temas y yo estoy aquí para elucidarlas. Vengo a informar y no vengo a dar doctrinas, porque ustedes tienen que estar convencidos o no para escoger una posición ante este problema tan complejo. Es imposible convencer a algunas personas si no tienen sus mismos intereses. No se trata ni de moral, ni de justicia, ni de leyes. Pero si usted es un hombre libre, independiente, entonces estará al lado del derecho y al lado de la moral. Voy a empezar hablando del origen de la crisis, luego de su evolución y dónde estamos ahora y qué es lo que se prevé en el futuro. Esta crisis
empezó en 1948, cuando se creó Israel por parte de Naciones Unidas. Israel lo creó Naciones Unidas, que asume toda la responsabilidad de su existencia. Se partió Palestina entre palestinos y judíos. Después de esta partición, tuvo lugar una guerra civil entre judíos y los ciudadanos árabes. Y a los árabes se les desposeyó de su territorio y de su entidad. Líbano recibió una gran parte de estos refugiados que estaban antes viviendo en Israel. Tenemos ahora 550.000 ciudadanos árabes en Líbano. Y tenemos algunos miles clandestinos, como la inmigración clandestina en Europa. Los palestinos vinieron al Líbano, algunos se registraron y otros son refugiados. Esta depuración étnica dura desde hace 62 años. Empezó en 1948. Luego, las Naciones Unidas tomaron una resolución 194, la indemnización de los palestinos y cómo pueden recuperar sus bienes. Pero esto no se ha respetado. Israel no lo respetó y sigue perdurando esta situación. El origen del problema es una entidad que desapareció y un territorio que fue requisado y cuyos propietarios tuvieron que irse. Luego tuvieron muchos problemas. En 1949 hubo un armisticio que debía preparar en principio la paz entre los países árabes vecinos que fueron sometidos a la consecuencia de la partición de Palestina. Líbano, Siria, Jordania y toda la Liga Árabe se solidarizó con el problema palestino. Después, en el año 56, hubo una primera guerra contra Egipto, que envenenó, intoxicó la situación. Fue la guerra contra Nasser, cuando la crisis del canal de Suez. Ingleses y franceses invadieron el Sinaí para dominar la situación sobre el canal de Suez. Es entonces el auge del arabismo. Ninguna solución entonces. Y los palestinos siguen viviendo en condiciones míseras, en campamentos, esperando el poder volver o que se encuentre una solución justa y duradera. En 67 fue la Guerra de los 6 días, a la cual no participó el Líbano, pero claro, hubo consecuencias para ella. Fue la caída de la política oficial de los países árabes y el auge de la resistencia palestina, lo que desestabilizó Líbano, porque se encuentran muchos palestinos en el Líbano. Y muchos países árabes prohibió el militantismo árabe en sus territorios, con lo cual se fueron al Líbano. En el Líbano, nuestra sociedad se organiza alrededor de varias etnias que tienen distintas religiones: chiíes, cristianos, musulmanes, suníes. Líbano es un pequeño país y ha sido un refugio para todas las comunidades y minorías perseguidas en el Oriente Medio. Es un refugio para todo el mundo. En el Líbano se desarrolló esta libertad de culto y de conciencia y todo el mundo respetaba al otro. Y no era ningún problema.
Pero con la presencia masiva de los palestinos que querían tener espacio para poder luchar contra Israel a partir del territorio libanés, entonces empezaron a nacer conflictos cuya consecuencia fue una desestabilización. Algunos pensaban que era una solución posible para que fueran los palestinos al Líbano y para terminar con la diáspora de los palestinos que se encuentran fuera de Israel, pero no tuvo éxito. Y esta situación duró hasta 1982, con la invasión de Israel hasta Beirut. Y esto envenenó todavía más la situación en toda la región. En el año 82 empezó el caos. Se empezó a formar la resistencia de Hezbollah. Es un partido, el Hezbollah, político, que se basa en su doctrina sobre la liberación del territorio ocupado. Y esta resistencia se compone de los habitantes del sur y de la gente que han escogido de estar en la resistencia. Esta resistencia empezó liberando el territorio libanés ocupado. En los anales de los actos terroristas no se habla de actos hechos por el Hezbollah. En el mundo se dice que Hezbollah es un partido terrorista que siempre ha alcanzado objetivos militares en el territorio libanés, nunca en Israel. Después de esto, hubo varias guerras parciales. En 1993 hubo una pequeña guerra que el señor Rabin, primer ministro de Israel, llamó un reglamento de cuentas. Se llamaba las uvas de la ira. Y en 1982 fue la invasión del Líbano. Esta es la evolución de la crisis en Líbano. La situación se estancó del otro lado. El Golán sigue ocupado. Jordania ha llegado a un acuerdo más o menos aceptable para ellos. Pero esto no ha resuelto el problema esencial de la crisis, el problema palestino, el problema de los refugiados de la entidad palestina, y tampoco ha liberado las otras partes ocupadas por Israel. Todo el mundo estaba un poco empantanado. Actualmente, el gobierno israelí hace que la solución sea imposible, porque en un mundo pluralista se declara un Estado, no voy a decir racista, no, pero con una única religión, con ideas fijas, en un entorno que está en completa contradicción con Israel, con el Estado de Israel y su sociedad. Se niega a cualquier transigencia. Se niega a cualquier reconocimiento del derecho, cualquier principio de justicia para solucionar el problema. Siempre intentó resolverlo por la fuerza desde 1948. Ha habido varias guerras que nunca lograron a una solución. Entonces, ¿por qué hacer una guerra? ¿Para que haya más problemas, más pérdidas, sin llegar a ningún acuerdo de paz?
Son guerras absurdas, por lo tanto. En 2006 hubo una guerra contra el Líbano. Nadie en el mundo se creyó que la resistencia en el Líbano lograra resistir y permanecer intacta, pero eso fue lo que ocurrió, porque son gente que defienden sus casas, sus familias, sus territorios y que no quieren volver a ser desplazados de sus territorios. Nunca se ha logrado un pacto de paz con sus vecinos, porque no reconocen ni la ley, ni la justicia, ni el fondo del problema. Y no veo ninguna paz a corto, medio o largo plazo. Hubo una guerra de 100 años en Europa. No sé si Israel llegaría a estos 100 años, pero sería fatal para Israel y toda la región. Estoy a su disposición para contestar a todas sus preguntas, incluso si les interesa problemas económicos. Yo también puedo hablar de ello, porque muy a menudo las guerras tienen causas económicas. Antes de que se declaren estas guerras, se intenta movilizar la gente con ideas, con credos, pero la base de la guerra es la economía y son los conflictos de interés. Es la carrera hacia la influencia que priman. Oriente Medio es una región rica, tiene petróleo, tienen masas monetarias importantes. Lo he dicho a menudo en un lema muy corto. Los problemas de Oriente Medio vienen de dos líquidos y una liquidez. Los dos líquidos son el agua, el segundo es el petróleo y la liquidez es la masa monetaria que tienen actualmente los países árabes. Gracias por escucharme y estoy a su disposición. Merci beaucoup, général. Gracias, mi general. Vamos a empezar el coloquio. Si no tiene usted inconveniente. Primera pregunta. Después de un año de la administración Obama en Estados Unidos, ¿cuál es su balance en cuanto a las expectativas dadas por la administración Obama en cuanto a la situación de Oriente Medio? ¿Cuál es el balance del primer año de la administración Obama ante la situación de Oriente Medio? Durante la campaña electoral del señor Obama, se estimó que su éxito en las elecciones americanas nos llevaría a una solución. Teniendo en cuenta la situación israelí, estamos en un callejón sin salida, porque Israel no escucha. Aunque la actitud del señor Obama aparentemente es favorable, hay mucho escepticismo. Algunos dicen, sin que el señor Obama, si el señor Obama no concreta nada, la situación podría responsabilizar moralmente a los Estados Unidos, pero no le da ninguna ventaja a los palestinos. Si la política Obama va hacia del lado de los árabes, si hay alguna acción positiva, todo el mundo va a apoyarlo. Y van a ser más favorable para los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea y cuál es su opinión frente a este papel? La Unión Europea actualmente
está al borde como los Estados Unidos. Siguen el mismo ritmo ante Oriente Medio. En los medios de comunicación, a pesar de algunos comentarios significativos e importantes, en la prensa europea sentimos que estamos al borde, que todavía no se ha franqueado un límite significativo para el apoyo a los palestinos. En el mundo diplomático hay muchas cosas confidenciales. Confidencialmente, la Unión Europea ha franqueado esta línea de demarcación entre árabes y palestinos o no, no lo sé, pero actualmente lo que vemos es que estamos en esta línea de demarcación. ¿Qué piensa del papel que ha jugado en su país el Líbano, Irán y Siria? ¿Creen usted que es una dificultad ante una solución interna en el Líbano? No veo contradicción con estos países. Formamos parte de esta región. Tenemos muy buenas relaciones y tenemos que estar en armonía con los componentes del pueblo libanés y los países vecinos. Las relaciones pueden ser positivas con ellos. No hay conflicto de interés. Nosotros necesitamos su apoyo. Voy a explicarles en detalle de por qué necesitamos su apoyo. Líbano es un país muy denso desde el punto de vista demográfico. La densidad demográfica es de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, el sexto en el mundo, casi como en las ciudades-estados. Este país gusta mucho en la región. Se puede vivir libremente, el clima es muy bueno, se puede vivir muy bien. Y tenemos menos recursos, pocos recursos. Desde hace 200 años, el Líbano equilibra su demografía con su espacio y sus medios con la emigración. Para cada libanés en el Líbano hay 4 libaneses en el mundo. Somos un país en donde no se puede escribir su nombre sobre el mapa mundial. Porque cuando se escribe L y B ya nos caemos en el Mediterráneo, al lado de Beirut. No nos cabe el nombre en el mapa. En el mundo hay 16 millones de libaneses en América del Sur, en Estados Unidos, en el mundo entero. Cubrimos el mundo desde el polo norte hasta el polo sur. Estamos en todas partes. Entonces somos un país que antes éramos navegantes, luego emigrantes. Y esta es nuestra situación. Nuestros recursos son muy limitados. Somos de los países árabes más poblados y con menos recursos, 15%. Que se quieren añadir a nuestra población es un drama económico y geográfico. Por ejemplo, en Estados Unidos podrían entrar 45 millones, que sería el 15%. Pues no, ningún país del mundo podría integrar 15% más de población. Australia y Canadá, por ejemplo, tienen tanta inmigración, pero está a 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Australia es 2,9 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ven ustedes la diferencia? Libia no supera el 2%. Siria 24, Irak 24. Todos los
países que son muy ricos tienen muchos menos habitantes. Para el problema de la integración de palestinos en nuestro país, pues no tenemos ninguna solución para este problema. Y esto es fatal para el Líbano. Es la destrucción de su tejido social y el cambio de su naturaleza, con lo cual hay mucha más emigración hacia el exterior. Todo el mundo emigra, no solo los cristianos, pero va a alterar la presencia cristiana en el Oriente Medio, no solo en el Líbano. Hablamos de papel europeo en la situación actual. Otra pregunta. ¿Cree usted que España puede jugar un papel importante en este proceso de paz? ¿Por qué no? Es un país mediterráneo. Somos países ribereños del Mediterráneo. Yo considero que somos países vecinos. No hay ningún obstáculo natural, ni demográfico, ni otro país que interfiere entre nosotros. Cuando salimos de las aguas jurisdiccionales de Líbano y de España, pues no tenemos ningún impedimento. El Mediterráneo es una vía de comunicación y esta cuenca mediterránea siempre ha sido un vínculo en distintas épocas. Nuestros antepasados fenicios primero crearon centros comerciales un poco por todas partes en los países ribereños del Mediterráneo. Después fueron los griegos, los romanos, luego la conquista árabe. Siempre hubo este tipo de comunicación y de vínculos muy íntimos, sobre todo para el Líbano, que es políglota en todas las épocas de la historia. El Líbano siempre ha formado parte de esta unidad mediterránea. En Beirut, en el siglo I, hubo la primera escuela de Derecho. Teníamos una facultad de Derecho construida durante el siglo I. Imaginen el mundo en el siglo I, y en nuestro país ya teníamos una escuela de leyes. Nunca rompimos con la civilización. Y estamos en el origen de todas las civilizaciones mundiales, con todas las especificidades locales para cada país. América es la prolongación de Europa. Pluralista. Española, ingleses, alemanes, irlandeses. Pero es la civilización que salió de la cuenca mediterránea, es la civilización mediterránea. Pertenecemos a esta civilización. Hablamos y escribimos en griego, en latín, y ahora somos políglotas. Incluso el español está ganando espacio. Mucha gente está aprendiendo español. Yo aprendí un poquito de español. Este es el origen del problema. Es el problema palestino. Hay que encontrar un territorio, un país, una entidad, y resolver con un enfoque de respeto a las leyes. Desde el punto de vista económico, Oriente Medio tiene recursos naturales y un capital tecnológico. ¿Piensa usted que es posible a medio plazo, en la emergencia de un Oriente Medio económicamente fuerte? Oriente Medio tiene recursos naturales. En Israel hay capital tecnológico. La convergencia de estas ambas riquezas y un proceso de paz permitiría a medio plazo que emergiera un Oriente Medio más fuerte,
Oriente Medio se mantuvo a cierta temperatura, que llamo la temperatura del motor del coche. En frío no puede empezar y en caliente se puede quemar. Las políticas para Oriente Medio es guardarlo de esta manera. ¿Y esto por qué? En la temperatura del motor es para no impedir que el petróleo vaya hacia el mundo industrial. Y esta temperatura impediría la instalación del petrodólar. En mi exposición dije que el problema en Oriente Medio viene de dos líquidos. La liquidez es la masa monetaria que no se quiere invertir en Oriente Medio. La convergencia de tecnología con una masa de dinero importante puede crear una economía fuerte en Oriente Medio, pero es imposible si hay inestabilidad. La estabilidad es el primer elemento de la situación. Hay distintas preguntas en cuanto al papel creciente y futuro de Hezbollah. ¿Cuál es su opinión en cuanto al papel de Hezbollah en esta situación? Hezbollah no se creó para luchar contra Israel. Se creó no el partido, la resistencia, porque hay un conflicto en cuanto a las palabras. Hezbollah es un partido político, la resistencia es una réplica a la ocupación del territorio libanés por Israel. La resistencia es una réplica de defensa para liberar el territorio. Mientras Israel siga su política, es imposible. No quiero decir que sea difícil, pero no hay que dar falsas esperanzas. Mientras siga la política de agresión de Israel contra nosotros, no creo que sea posible hablar del desarme de Hezbollah. Y quiero señalar un punto. Cada vez que hay un rocket que aterriza en el Líbano, que sea verdad o no, porque hay mucha propaganda en cuanto a la llegada de armas, se oye en Beirut, hay armas que amenazan desde Israel. Nosotros que vivimos la situación, es Israel que amenaza a todo el mundo. ¿Qué tenemos nosotros? Somos más pequeños en número. Los medios que tenemos para defendernos son muy limitados, muy clásicos, mientras que Israel tiene 200 cabezas nucleares. Tiene una flota aérea de combate con la mejor tecnología mundial. Tiene las Smart Bombs, tiene bombas de fragmentación. La mejor tecnología mundial. Es la nación más militarizada del mundo. Es una base militar, Israel. No es un país. ¿Por qué temer un rocket que tiene un alcance de 100 kilómetros? No es posible y no está en la lógica de las cosas. Israel puede tener armas atómicas, químicas, la mejor tecnología, los mejores entrenamientos, porque gastan mucho dinero. Tienen dinero. Los medios y las armas. Eso me recuerda una historia, una pequeña historia en la gran historia de Europa. Es la reina madre pidió al señor Mazarino, al cardenal Mazarino, que los franceses recen para ganar la guerra contra España. No, mi reina, los españoles rezan más que nosotros. Lo que necesitamos son hombres y dineros y no los rezos. Los medios
los tiene Israel, no los árabes. Pero es la fortaleza, es la paciencia, y la fuerza, pero siempre para dar esta esperanza. ¿Cuál es su evaluación en cuanto a la misión del FINUL y concretamente de la parte española de esta misión? Se trata de poder definir el papel exacto de la FINUL. ¿Está aquí para dar tiempo hasta encontrar una solución o la FINUL está aquí para crear una situación de podredumbre de la situación? Sin claros objetivos, los resultados pueden empeorar. Puede existir una podredumbre con el tiempo y luego regenerar la guerra. Pero si la FINUL está aquí para dar el espacio y el tiempo necesario hasta encontrar una solución, es la mejor de las soluciones posibles. Y por supuesto tiene el mérito de conservar la calma. Mientras tanto, confiamos en que por lo menos las agresiones de Israel están inscritas en los informes de todos los gobiernos. La pregunta siguiente es en cuanto al cristianismo. ¿Cuál es la situación del cristianismo ante los países árabes? La tolerancia, el estar perseguidos. ¿Qué piensa usted? Eso es una larga historia. ¿Saben ustedes que Oriente Medio fue cristianizado? La llegada de los musulmanes y la llegada del profeta, pero los musulmanes en el fondo de su fe no están tan lejos del cristianismo. Muchas surates hablan, por ejemplo, de la Virgen que se santifica en el Corán. En el siglo I del cristianismo hubo muchas guerras teológicas. Si conocen ustedes el problema o la historia de la religión cristiana, sabrán ustedes que hubo varias sectas, varias confesiones que se fueron dividiendo en cuanto a la naturaleza de Cristo, humana, divina, discusiones teológicas que fueron surgiendo. Gente que creían en la unidad, en una única naturaleza de Cristo, pues en el Corán se llama Isas, que viene del griego Isos. Se adaptó en el Corán la palabra Isos. Se le nombró de esta manera. Isos es Jesús. No hay la J en aquel entonces. Los musulmanes, por lo tanto, pertenecen a una religión, pero en la querella de guerras de religión teológicas hubo conflictos sanguinarios entre las distintas doctrinas cristianas. Yo soy maronita. Los jacobitas, que son cristianos, han matado a bastantes monjes maronitas en aquel entonces. Es una historia antigua. ¿Cuál es la situación actual? Los conflictos religiosos nunca han sido musulmanes contra cristianos. Los musulmanes llegan 6 siglos después, en el 622. Los primeros cristianos, durante los 3 primeros siglos, antes del concilio de Nicea, que fue el primero
concilio cristiano en 325, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los primeros cristianos utilizaban al basmaná, habla árabe. Eso es lo que citaron los musulmanes. Antes de empezar su trabajo, invocaban Haylallah. Es la profesión de fe de los musulmanes que también utilizaron los cristianos antes del concilio de Nicea. Escribían esto en el umbral de su casa, lo esculpían y al lado de esta expresión, Haylallah, esculpían también el símbolo de la cruz. En las prácticas religiosas, las liturgias, hay muchas cosas comunes. En el Islam hay una parte de la Biblia, una parte del Evangelio, y también hay la parte esencial del profeta. Y los musulmanes creen que tienen dos libros, el libro santo, que es el Corán, y el segundo libro, que es el Evangelio. Esta es la realidad. Fuera de esto es política, economía, guerras, conflictos de interés, todo lo que ustedes quieran. Y estamos remediando a esto. Yo hago personalmente este esfuerzo. Queremos defender el mundo del pluralismo. Los árabes son cada vez más conscientes de esto. Fui a Siria estamos poniendo de relieve las culturas religiosas del norte de Siria, en donde los primeros cristianos formaron una iglesia importante, Antioquía, y una parte de esto será declarado Patrimonio Universal, donde se crearon las primeras iglesias maronitas también. Hay un regreso, por lo tanto, hacia cierto enfoque humanista para recrear esta sociedad pluralista, para el intercambio y el enriquecimiento cultural. Lo que ha constituido el progreso del mundo es la diferencia, justamente, y no la unicidad. Si vivimos como vivimos, si hemos logrado progresos científicos, culturales, artísticos, todo lo que ustedes quieran, es porque somos diferentes y no porque somos semejantes. Porque si no, solo seríamos clones. Cada uno de nosotros tiene componentes del ser humano, pero con su propia imagen. Cada uno tiene sus propias huellas digitales. El mundo pluralista es el mundo real, porque somos individuos. Y hay que conservar las diferencias para enriquecernos. Este es nuestro concepto para volver a posicionar a los cristianos en las sociedades de Oriente Medio. Y el futuro es más bien optimista. Y hay que ir en este sentido. ¿Cree usted que la posición del Vaticano cambió durante este último año, sobre todo con Benedicto XVI, frente a lo que pensaba el Papa anterior? ¿La posición de la Iglesia ha cambiado?
No he seguido este cambio yo. Pero este cambio si sigue el mensaje cristiano, siempre es bueno. ¿Por qué siempre es bueno? Porque los cristianos que han hecho su profesión de fe son muy positivos. Predican el testimonio a la verdad. Predican la caridad. Predican la fe, la esperanza. Si existe este espíritu, no creo que un mensaje del Papa vaya en contra de la base de la religión cristiana. Nuestra religión es universal. Cristo fue crucificado porque habló a los samaritanos, predicó a los habitantes de Canaán, dijo que Dios es universal, que no es privado. No es un pueblo elegido. Todos los pueblos del mundo son los pueblos de Dios. Segundo punto, no adoptó la ley de Moisés. No he venido solo he venido a este mundo para testimoniar la verdad. Fue sus últimas palabras ante Poncio Pilatos cuando se le condenó a ser crucificado. Hasta la crucificación insistió sobre su testimonio a la verdad. Los cristianos del mundo entero lo saben. Cualquier testimonio o acto que estuviera en contradicción con el espíritu cristiano no se podría aceptar. Sin juzgar todo esto, no creo que se emitieran mensajes contrarios al mensaje cristiano. A lo mejor se toman posturas erróneas. Si se hiciera, no lo sé. De todos modos, no puede existir un mensaje distinto al de Cristo. Otra pregunta sobre la guerra. ¿Sabe usted que Israel dice que el Hezbollah dispone de Scud dados por Siria? ¿Qué piensa usted de esto? Misiles Scud. No lo creo. Lo ignoro. No sé si es verdad o no. Yo considero que tenemos derecho de tener Scud. Mientras sea defensivo, tenemos derecho a tener cualquier arma. No queremos atacar y tenemos derecho a tener armas defensivas, los Scubs. Yo no lo sé, no sé si lo tienen o no, por cierto. Si los Hezbollah lo tiene, es nuestro derecho más fundamental, que nadie puede cuestionar, porque la resistencia nace de la legitimidad de la defensa. Si alguien le agrede, le amenaza de muerte y hay víctimas en sus familias, en su territorio, nadie puede decirnos no puede usted tener estas armas, como las bombas racimo. Sus tropas se lo dirán, ¿verdad? Hasta ahora tenemos víctimas que mueren debido a las bombas racimo de fragmentación que se lanzan en el Líbano. Si tienen estas técnicas, estas armas, estas bombas, es terrible. Yo soy general. Yo sé lo que quieren decir estas armas y lo que tiene Israel. El único país que no tiene derecho de discutir de esto con esto o de decirlo al mundo entero, porque es una vergüenza diplomática decir que los libaneses tienen el Scud o tienen rockets. ¿Qué son los rockets? Son cohetes. ¿Cómo pueden ser fuegos de artificio? Es una bomba clásica. Es un proyectil de artillería. Que se amplifica todo esto para decir que hay peligro.
Israel va a explotar desde dentro. Tienen la desgracia en sí misma. Todo el mundo dice, mira cómo es la historia. Los judíos nunca han sido agredidos en el mundo musulmán, vivían mejor. ¿Por qué se han transformado contra todo este mundo? No estoy predicando, estoy atestiguando. Creo. Es otro asunto. Yo hablo de una historia vivida desde la edad de los 13 años. Si Israel tiene armas nucleares, ¿piensa usted que Irán también debería tener armas nucleares en la región? No hay que olvidar que Irán es una potencia regional, tiene muchos medios, tiene una renta nacional bastante importante, es el país más rico de la región. Bueno, no el más rico, sino el mejor utilizado. Tiene $8.500 por persona. La renta nacional en Egipto es alrededor de $1.000. Ven ustedes que tienen medios económicos muy importantes. Es una sociedad con muchas etnias, con persas, hay minorías árabes. Es un país pluralista en cuanto a etnia y religión. Tienen suníes, no son todos chiíes como se cree. Hay minorías cristianas representadas en el Parlamento, tienen la libertad de culto para los cristianos. Hay armenios, hay asirios y judíos también. Muy limitados en el norte, pero están representados en el Parlamento. Tienen libertad de culto. Mientras que en sus vecinos no existe la libertad de culto en otros países árabes. Irán es un país que tiene su historia. Tenía un imperio en Oriente Medio. Tienen acceso a la ciencia, poseen medios y recursos humanos muy importantes. Pueden acceder por sus propios medios a la ciencia nuclear. La lucha actual es impedir que Irán llegue a tener el know-how, porque muchos países, no solo para las armas, el know-how nuclear, porque se va a limitar este mercado a algunos países que ya lo tienen. Irán está en el primer paso. No corre el riesgo de producir bombas nucleares. Están en la primera etapa de enriquecimiento del uranio. Empiezan a acceder a esta posibilidad. Tienen uranio enriquecido. Quieren acceder al 20% de uranio enriquecido ahora. Tienen otras fuentes de energía. Actualmente, la doctrina de Irán prohíbe la producción de armas de destrucción masiva. Algunos creen en ello, otros no lo creen. Pero de momento no quieren crear bombas nucleares.
Pronto tendrá lugar un congreso, dentro de pocos días, me parece, no lo sé. Yo creo, según mi análisis, que los iraníes y quizá incluso la China van a proponer el desnuclearizar el mundo desde el punto de vista de las armas. ¿El mundo que posee las armas atómicas actualmente aceptaría esta propuesta? No lo sé. Pero no olviden ustedes que el país que sube ahora es China, desde el punto de vista económico. Estados Unidos son 300 millones y China son más de 1.000 millones, 1.060 millones. Entonces, ven ustedes que todo esto es muy complejo. Se ha querido la mundialización y esto no se hace sobre un único tema, la economía. La mundialización se tiene que hacer sobre la cultura, el intercambio cultural, una escala de valores también, porque nadie aceptaría, América no aceptaría el no tener sus armas atómicas ante China, porque China podría ganar al mundo entero. Sin tener la misma escala moral, sin tener los mismos valores, sin poder construir una situación de confianza, es difícil gestionar la situación mundial ahora. He tenido conversaciones, discusiones personales con muchos senadores americanos entre 2001 y 2005. Y siempre hemos estado en desacuerdo sobre estos puntos. Ellos se interesan a los agujeros del petróleo. No quieren ocuparse del entorno cultural, del entorno de valores. Y siempre les digo lo que les he dicho aquí, que un mundo nunca se construye sin armonizar y mundializar los valores también. Tenemos políticas declaradas muy idealistas, pero cuando se trata de ponerlas en práctica se hace justo lo contrario. Son las contradicciones, son los fracasos actuales. Pero yo puedo decir que hay que tender hacia esta armonización de los valores. Irán no es un riesgo de momento, va hacia esta propuesta. Prepárense para responder a esta propuesta de Irán. ¿Piensan ustedes que se corre el riesgo real de una nueva guerra en la región? ¿En Oriente Medio? Según mi análisis, porque no puedo conocer las intenciones. Según los análisis que he hecho de la situación, Israel es incapaz de hacer la guerra como es incapaz de hacer la paz. Quien tiene que hacer la guerra tiene que ser capaz de hacer la paz o la guerra. Quien hace la paz tiene que hacer la guerra, viceversa. Se necesita un espacio-tiempo, como la acción de la FINUL, por ejemplo, pero luego Israel no está preparada para hacer la paz. Israel vive del peligro, no en el peligro. Necesita el peligro para poder vivir. No sé de dónde viene esta teoría, con lo cual son incapaces. Si siguen por este camino van a acelerar su declive. Son incapaces de hacer una guerra decisiva. Será una guerra de desgaste, porque a cada vez es verdad que la resistencia todavía no ha sido muy eficaz dentro de Israel. Pero el hecho
de no tener una victoria contra la resistencia alrededor pone a Israel en peligro. Y esto hace caer su hegemonía militar. La guerra 2006 fue muy dura para los israelíes porque son vulnerables en todo el territorio. Todo su territorio puede ser alcanzado. Ellos quieren alcanzar Irán con su aviación, pero nunca ser alcanzados dentro de su territorio. Ahora sus proyectiles pueden alcanzar todo el territorio. Es un peligro para ellos. Que puede disuadir a los israelíes de hacer la guerra. Israel no puede tener una victoria, no puede hacer la guerra, porque sería fatal para ellos. ¿Puede darnos una opinión sobre los problemas del Sáhara? Los territorios al lado de Marruecos. El antiguo territorio español al lado de Marruecos. Es una crisis que no he seguido en detalle. Es verdad. Yo no rehuyo las preguntas, pero no lo he seguido. Sé que existe. Se tenía que resolver antes de dejar Marruecos. Ahora es demasiado tarde. Bueno, es muy difícil. Dos preguntas directas ahora. ¿Cuál es su aspiración política en el futuro próximo, en el Líbano? Su aspiración política, sus objetivos políticos personales. Soy más un reformador de sociedades que político. Político, pero no en el sentido peyorativo de la palabra. Ahora estoy federando todo el pueblo libanés contra la droga. Esto es una acción muy importante, porque la droga causa más estragos en el mundo, no solo en nuestro país. Tenemos menos riesgos que otros países nosotros, pero está ganando terreno. Aumentan el número de drogados. Me estoy ocupando de los cristianos de Oriente para la reinserción total, con nuevas ideas. Hacer evolucionar la sociedad de Oriente Medio hacia el pluralismo y hacia estos principios del derecho, de derechos humanos, libertad de conciencia, respeto al derecho, respeto del derecho a la diferencia, la igualdad, la ciudadanía. Es un trabajo muy duro. Tenemos algunos éxitos. No voy a ver esto terminado debido a mi edad, pero por lo menos lo habré encaminado. Son ideas muy fuertes. Hay militantes convencidos para seguir en esta tarea. Y no son únicamente cristianos, tenemos a musulmanes también. Pero esto no se puede hacer solo por un lado. Y creo que ya verán ustedes los resultados. Finalmente, los españoles pueden hacer turismo en Líbano tranquilamente. Yo les invito a ir al Líbano. No habrá guerra, no teman. Nuestro país es muy atractivo. Es pluricultural. Es fácil moverse ahí. Hay bastante gente que habla español, pero si hablan inglés o francés, pues estarán a gusto, como en su casa. Es un país que respeta todas las religiones, todos los credos.
En la televisión solo se ven el chador. En Líbano no es verdad. Hay algunos que me han acompañado aquí. El chador y la minifalda pueden encontrar la misma familia. La tolerancia es un modo de vida en nuestro país. Respetamos a todo el mundo con todos sus credos. Una vez se me hizo la pregunta siguiente: ¿qué piensan ustedes del chador? Eran mujeres chiíes que me preguntaron esto. Yo dije, puede ser una moda, sí. Podría ser un uniforme, si lo desean ustedes. Y podría ser una expresión religiosa o política. Mientras ustedes lo llevan libremente y nadie le fuerza a llevar el chador, lo respeto, pero sufriré mucho si sé que les obligan a llevar el chador. Mientras lo adoptan ustedes libremente, lo respetamos a partir de nuestra cultura, claro, el respeto del otro. Y yo defino al hombre libre como quien respeta totalmente lo opuesto de lo que es. Si yo soy blanco, él es el negro. Si tengo una corbata, él no lleva corbata. Si yo como con la mano, él come con el tenedor, me da igual. Hay que respetar esto, hay que respetar las convicciones mientras no nos haga daño. ¿Por qué temerlo? Esta es la libertad llevada a su extremo. Manuel Arias, responsable de GTM Iberia de British Telecom, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Por favor, Manuel. Gracias, Enrique. En general, pues muchas gracias por el testimonio de humanismo que ha destilado en cada una de sus palabras, en cada una de sus ideas. Y, señoras y señores, estamos muy agradecidos de que hayan asistido a este desayuno y contamos con su asistencia en futuras convocatorias. Buenos días a todos.